amén, que es la fiesta de Yom Kippur, o Día del Perdón. Porque ¿qué sería nosotros, amado hermano, verdad, si el Señor no hubiese perdonado nuestros pecados? Viviríamos, verdad, eternamente condenados, bendito sea el Señor, sin perdón. Por lo tanto, la fiesta de Yom Kippur es una fiesta que hasta el día de hoy se celebra en Israel. Es claro, verdad, que para el pueblo judío tiene un significado diferente que para nosotros, los hijos de Dios, y aquí lo vamos a estar viendo entonces en este estudio. Yom Kippur, también conocido como Día de la Expiación, es el día más sagrado del año judío. Es conocido como el Día de la Expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón, o de un arrepentimiento sincero. Es asimismo el último de los 10 días de arrepentimiento. Entonces, amado hermano, ¿verdad? El día de Yom Kippur es el día de la expiación, es cuando Dios, ya en la mentalidad, ¿verdad?, judía, Dios borra los pecados, pasa la goma, por decirlo así, todos los pecados del año. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Era un día especial donde el pueblo judío, hebreo, se afligía delante de la presencia del Señor pidiéndole perdón a Dios. ¿Ya? Y Dios, a través de los sacrificios que se hacían en el altar, ¿ya?, borraba todos los pecados de la nación. Es claro que hasta el día de hoy se celebra en Israel, ¿verdad?, el día de Yom Kippur. Se celebra en el mes séptimo, en el mes de Tisrei, ¿verdad?, que cae entre septiembre y octubre. O sea, estamos en este mes, ¿verdad? Hoy comenzamos 1 de septiembre. A mediados del mes de septiembre, ¿verdad?, y inicio de octubre se celebra ya Yom Kippur. Y Yom Kippur, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, se celebra el día séptimo a los 10 días del mes séptimo, ¿ya? Pero comienza 10 días antes con la fiesta de Rosh Hashanah, ¿ya?, o cabeza del año, o principio del año, que lo vamos a estudiar el próximo jueves, ¿ya? Pero la fiesta de Yom Kippur entonces era una fiesta, era un día, ¿verdad?, de expiación y del perdón. Es un día, ¿verdad?, donde el pueblo de Israel se reúne para pedirle perdón a Dios. En Israel, hermano, en esta fecha de Yom Kippur, todo para, ¿ya? Ese día, ¿verdad?, el día 10, bendito sea el Señor, es un día feriado, es un Shabbat, un día de descanso. Las calles de Jerusalén están vacías, no andan autos, la gente está en su casa, ¿verdad?, meditando, orando, ¿ya? Lógicamente los religiosos, amén, orando, pidiéndole perdón a Dios. Tratando, bendito sea el Señor, de corregir, ¿verdad?, sus errores que han cometido durante el año. Si alguien tiene, ¿verdad?, algo contra alguien, tiene que ir y pedirle perdón, ¿ya? Porque dicen los sabios, los jajamí, ¿ya?, los sabios en Israel, ¿ya?, que el único pecado que no es perdonado, que no es borrado en Yom Kippur, es la falta de perdón, ¿ya? O sea, aunque se ofreciesen sacrificio, se ofreciesen oraciones, hiciese, ¿verdad?, limosna, buenas obras, la falta de perdón, si yo tengo algo contra alguien o algo tiene contra mí, eso no se borra, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que ir y pedirle perdón a la persona. O sea, Yom Kippur, hermano, es un día para pedirle perdón a Dios y también para pedirle perdón ¿a quién? Al prójimo, si hemos ofendido a alguien. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice Yom Kippur, día de los cubrimientos. Eso quiere decir la palabra Kippur, quiere decir cubrir. Ya, porque eso es lo que hacían los sacrificios, cubrían, amén. Cuando se ofrecía, ¿verdad?, un cordero, cuando se ofrecía un animal por los pecados, cubrían, pero no borraban los pecados. Día de los cubrimientos, día del perdón. Yom Kippur, día de los cubrimientos, en el día 10 del mes séptimo del año sagrado, es decir, el día 10 de Tisri, el pueblo de Israel conmemoraba el día de la expiación, un día de propiciación o de cubrir los pecados. Tisri, ¿verdad?, cae en el calendario judío, cae entre septiembre y octubre. Por lo tanto, cuando usted, ¿verdad?, vea que llega septiembre, está llegando septiembre, ¿verdad?, y octubre, usted se acuerda y dice, en esta fecha en Israel se celebra Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. Según la mentalidad judía, hermano, en esta fecha, miren, hermano, en esta fecha, en el mes de septiembre, octubre, en Yom Kippur, según los judíos ya ortodoxos, la halajá, porque en la escritura no está esto, el halajá. ¿Qué es lo que es la halajá?
La halajá, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, es la tradición oral. Según los judíos ortodoxos, ¿verdad? Moisés, cuando subió al Sinaí, recibió la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, escrita en tabla, pero también recibió la ley oral, la halajá. ¿Ya? Pero esto no está en la escritura. Según los judíos, ¿verdad? En la halajá, enseñan, ¿verdad?, que en Yom Kippur Dios abre unos libros. Abre los libros, ¿verdad?, del bien y los libros del mal. Y según los judíos, ¿verdad?, dicen, los ortodoxos dicen que en Yom Kippur durante estos 10 días los cielos están abiertos más que nunca. Hay un ofertón, ¿ya? Hay un ofertón. Todo aquel que quiera pedir perdón, recibe perdón, ¿ya? Y según ellos, ¿verdad?, si hacen lo bueno, Dios lo saca del libro malo y lo coloca en el libro bueno y lo inscribe. Y en Yom Kippur, ¿verdad?, Dios cierra el libro. En Yom Kippur, justo en el día 10, Dios sella el destino del año de la persona en ese día, ¿ya? Esa es la creencia de ellos, hermano. Por eso que en Yom Kippur usted va a ver que el día 10 de Yom Kippur en Israel todo para, porque todos lógicamente quieren pasar al libro bueno, y quieren, ¿verdad?, tener un buen año. Pero ellos tienen que hacer esto durante todo el año, todos los años. Tienen que celebrar Yom Kippur continuamente para pasar al libro bueno y tener, ¿verdad?, que Dios marque para ellos un buen año. En cambio, los hijos de Dios fuimos perdonados una sola vez por el sacrificio de Cristo. Y no tenemos que estar todos los años repitiendo lo mismo, bendito sea el Señor, porque todos los días somos justificados a través del perdón que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? En el calendario hebreo, el Yom Kippur comienza en el anochecer del 9º día del mes de Tisri y continúa hasta el anochecer del día siguiente. Dijimos, para que se graben, Yom Kippur cae en el 7º mes, ¿ya? Bendito sea el Señor, del calendario, en el mes de Tisri, el mes 7º, perdón, el día 10, ¿ya? Pero Yom Kippur, hermano, comienza el día 9, en la tarde. ¿Se acuerdan que yo le enseñé, bendito sea el nombre del Señor, a ustedes, que los días judíos son diferentes a los nuestros? ¿Cuándo comienza un día para nosotros? A las 12 de la noche. Pero en Israel comienza cuando el sol se oculta. 6, 7 de la tarde, ¿verdad? Amén. Y termina al otro día cuando el sol se oculta. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ya Yom Kippur comienza el día 9 en la tarde y termina al otro día. Bendito sea el nombre del Señor. En ese día, el sumo sacerdote de Israel ofrecía sacrificios para cubrir los pecados, sus propios pecados, los que habían cometido los otros levitas y los del pueblo. Ahora, ¿por qué era importante Yom Kippur? Porque en Yom Kippur, hermano, cuando estaba el templo o el tabernáculo, el sumo sacerdote, ya el Cohen Agadol, o el gran sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y ofrecía, ¿verdad?, por sus pecados, por los pecados, ¿verdad?, de los otros sacerdotes y por los pecados del pueblo, para poder, ¿verdad?, ser perdonado. ¿Ya? También se santificaba el tabernáculo, se santificaba el templo de los pecados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es importante Yom Kippur. El día de expiación era un tiempo para convocación santa y ayuno, como lo indica el hecho de que el pueblo entonces tenía que afligir sus almas. Este era el único ayuno que se estipulaba en la ley mosaica. Era también un sábado, es decir, un día para abstenerse de los trabajos cotidianos. ¿Ya? O sea, el día de Yom Kippur se ayunaba, ¿ya? Y hasta el día de hoy en Yom Kippur se ayuna. Se comienza el día 9 en la tarde, cuando se oculta el sol, ¿ya? Hasta el otro día, o sea, es un ayuno de 24 horas más. No se come nada, no se toma agua. Y están todo el día en la sinagoga haciendo tefilá, oración. Bendito sea el Señor. Y esto aquí yo lo sé, hermano, porque yo, como ustedes saben, yo tengo contacto con personas que practican el judaísmo, ¿ya? Que están en la sinagoga, y ellos me cuentan, ¿verdad?, que están todo el día en la sinagoga ayunando. Hay algunos que hasta se desmayan, ¿ya? Están cantando alabanza en hebreo, están haciendo tefilá, haciendo oraciones, ¿ya? Y el ayuno comienza con el sonido del shofar, bendito sea el Señor, tocándose el shofar, y termina el otro día con el sonido del shofar, para que ustedes sepan, ¿ya? O sea, están 24 horas sin tomar agua, sin comer, afligiendo sus almas,
delante de la presencia del Señor, como dice la Escritura. ¿Ya? Como dice la Escritura. Alabado sea el Señor. Vamos a Levítico. ¿Dónde está esto, Pastor Alejandro? ¿Dónde está Yom Kippur? Levítico capítulo 16, vamos allá. Versículo 29 al 31. Aquí encontramos esta fiesta. Levíticos capítulo 16, verso 29 al 31. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, ¿en qué mes? En el mes séptimo. A los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Yom Kippur era solamente para los judíos, no, era para el natural y para el extranjero que vivía con ellos. ¿Ya? O sea, Yom Kippur, hermano, no es solamente para el pueblo judío, también era para el extranjero. Porque en este día se hará, ¿qué? Expiación, o sea, se va a borrar, se va a perdonar por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Por eso que hasta el día de hoy Israel lo celebra. Llega el mes séptimo, el mes de Tisri, el día 10, Yom Kippur. Se para todo en Israel. Todo. Yo estaba viendo unos videos, ¿verdad? Yo sigo a un judío argentino que vivía allá en Israel, y él mostraba, ¿verdad?, por las calles de Jerusalén el día de Yom Kippur no había un auto. Todos en sus casas ayunando, todos en sus casas afligiendo su alma delante de la presencia del Señor. Lo único que usted veía a un grupo de judíos, ¿verdad?, haciendo tefilá, oración en la calle, sentado en una silla, moviéndose, ¿verdad?, y orando al Señor. Amén. Pero no se siente un ruido. ¿Por qué? Porque ellos están afligiendo su alma delante de la presencia del Señor. Vamos a Levítico capítulo 23. Abra su Biblia, Levítico capítulo 23, verso 26 al 32. Aquí también encontramos esta fiesta. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Una conmemoración al son de ¿qué? Trompeta, y una santa convocación. O sea, ¿cómo comenzaba Yom Kippur? Al son de trompeta. El texto original dice, al son del shofar. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. O sea, en ese día de Yom Kippur no se trabaja. No se hace nada, hermano, que tenga que ver con lo mundano, con lo cotidiano que nosotros hacemos. No se estudia, no se trabaja. Solamente se ora, se ayuna y se aflige el alma delante de la presencia del Señor. También habló Jehová a Moisés diciendo, los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Mire que la palabra que más se repita es afligir el alma. ¿Por qué, hermano? Porque era un día en que uno tenía que decir, hacerse un examen introspectivo y decir en qué he fallado. ¿En qué le he fallado a Dios? ¿En qué pecado? El pueblo tenía que mirarse a sí mismo y decir, ¿en qué fallé este año? ¿Qué hice mal? ¿Ya? ¿En qué no he sido fiel con Dios? Por eso dice, afligiréis vuestras almas. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será, ¿qué? Cortada en su pueblo, o sea, bajo pena de muerte, hermano. Si veían a alguien trabajando en ese día, lo mataban. Así de serio era, hermano. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, por donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Cuándo comienza entonces? El día 9. En la tarde. Mira lo que dice, de tarde a tarde. O sea, el día 9 en la tarde hasta el otro día. Hasta el día 10 en la tarde termina Yom Kippur. La palabra que más se repite, afligir vuestra alma. Afligir vuestra alma. Hacer un examen introspectivo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El sumo sacerdote únicamente podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo una vez al año, el día de la expiación.
O sea, ¿cuándo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo? Solamente en Yom Kippur. Una vez al año. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 7, hermana Viviana, busque para mí. Hebreos capítulo 9, verso 7. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hebreos 9, 7, ¿cómo dice? ¿Dónde está el día del libro de Hebreo? Hebreos 9, 7. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 9, verso 7. Miren lo que dice ahí. 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Entonces la segunda parte, cuando se dice segunda parte, se refiere a qué? Al lugar santísimo. Solo podía entrar una vez al año y no sin sangre. Y esto era, amado hermano, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. ¿Ya? Bien, vamos al punto número 1. Observancia del día de la expiación en los días de Moisés y el templo. ¿Cómo era, verdad? ¿Cómo se observaba Yom Kippur en el día, verdad, en los tiempos de Moisés y cuando estaba construido el templo de Salomón? ¿Cómo era? Aarón, dice, tenía que entrar en el lugar santo con un toro joven para una ofrenda por el pecado y con un carnero para una ofrenda quemada. ¿Ya? O sea, en los días de Moisés, en los días de Salomón, cuando estaba el templo, bendito sea el Señor, ¿ya? O en los días de Jesús también, cuando todavía está el templo, el sumo sacerdote tenía que entrar ¿con qué? Con un toro y con un carnero. Para poder entrar, hermano, tenía que ofrecerlo. Vamos a Levíticos capítulo 16, versículo 3. Mantengamos abierta nuestra Biblia. ¿Amén? 16.3 dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro, un toro, para expiación, y un carnero para holocausto. ¿Qué quiere decir expiación? Para que Dios lo perdonara, y el otro en holocausto, ¿verdad? Para como ofrenda a Dios de adoración. ¿Ya? O sea, de esta manera, no es que Aarón decía, ¿verdad? Voy a entrar al lugar santísimo y vamos entrando. No. Aarón primero tiene que ofrecer un toro y después un carnero. En el día de la expiación no usaba sus vestiduras habituales, sino que se bañaba en agua y se vestía con un traje talar santo de lino. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote usaba, verdad, una ropa espléndida? Ya usaba un efod con piedras preciosas que tenían los nombres de Israel. Había unas partes que eran de oro. No, en el día de expiación, hermano, él se despojaba de todo esto y solamente se colocaba un efod de lino blanco con la mitra. Tenía que entrar, verdad, delante de la presencia del Señor, y esto habla de un acto de humildad. Tenía que entrar como lo que él era. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque iba delante de la presencia del Señor no a mostrar lo pomposo que él era, o su ropa, sino que tenía que ir delante de la presencia del Señor en un acto de humildad para pedir perdón por él y también por el pueblo. Vamos a Levítico versículo 4, capítulo 16. Dice: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. ¿Ya? Y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, primero tenía que lavarse, ¿ya? Porque esto era un acto de... No es que Aarón andaba sucio, hermano. No es que Aarón andaba hediondo, no. Es que Aarón, ¿verdad? Esto era un acto simbólico de limpieza. Porque él no iba a cualquier lugar, hermano. Él iba a la presencia de Dios. Y esto también nos enseña algo a nosotros. Cuando venimos a la casa de Dios, hermano, podemos venir como bruja. No podemos venir como por diosero. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que venir limpios. Tenemos que venir, ¿verdad? Bañados. Nuestro mejor perfume. Nuestra mejor colonia. No hay para comprar un Paco Rabanne. Vaya y cómprese una colonia inglesa. Bendito sea el Señor. 4 lucas creo que es el litro. ¿Ah? Tenemos que venir con nuestra mejor ropa. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hay gente que confunde, ¿verdad?, suciedad con pobreza. No tiene nada que ver. Mi abuela, hermano, me enseñó a mí. Mi abuela era una persona muy pobre, pero era limpia. Amén. Voy con mi mejor terno. Cuando vengo a coordinar acá el púlpito para predicar la palabra, no puedo venir como vendedor de papa, sin ofender, ¿verdad?, a los feriantes. Pero hay gente, hermano, que quiere venir como vendedor de papa. Bendito sea el Señor. Barbón, chascón. Alabado sea el nombre del Señor, sin bañarse.
quien predica la palabra, hermano, quien viene a adorar el nombre del Señor, tiene que entender que se está presentando delante de Dios. Debería venir, ¿verdad?, con su camisa, con su corbata, con su mejor terno. Y las esposas deberían preocuparse de esto. ¿Cómo es que mi esposo está yendo a coordinar? ¿Cómo es que mi esposo está yendo a predicar la palabra? ¿Está yendo como vendedor de papa o como siervo de Dios? Ve, hermano, en la calle un testigo de Jehová, cuando sale a repartir la atalaya, la revista Despertar, o en el Salón del Reino, ¿cómo es que él se presenta? Criticamos a los testigos de Jehová que tienen una doctrina errónea, pero vea cómo él se viste, vea cómo él anda trajado, bendito sea el nombre del Señor. Nos da un show de bola muchas veces a nosotros los evangélicos. Entonces, amado hermano, ¿verdad? El sumo sacerdote ese día de la expiación, ¿verdad?, se tenía que lavar, se tenía que limpiar. Una vez que se lavaba, una vez, ¿verdad?, que se limpiaba, bendito sea el nombre del Señor, se colocaba el efod, se colocaba, ¿verdad?, un efod de lino, se colocaba la mitra, bendito sea el nombre del Señor, y dice la Biblia, miren lo que dice el texto, que se colocaba calzoncillos largos. ¿Por qué Dios le dice, verdad, al sumo sacerdote, coloque ese calzoncillo largo? No quiero, verdad, para que usted me entienda, hermano, un boxer, colóquese un calzoncillo largo. ¿Por qué se colocaba calzoncillo largo? Porque ¿cuánto se llama? Los sacerdotes paganos en Canaán, ¿ya? En la tierra de Canaán, cuando hacían ¿verdad?, su adoración a sus dioses, bendito sea el Señor, andaban, ¿verdad?, con túnica y andaban, ¿verdad?, desnudos, sin, ¿verdad?, ropa interior. Esa era la costumbre de los ¿cuánto se llama? De los dioses, de los sacerdotes paganos, ¿ya? Realizar, ¿verdad?, actos de adoración, ¿verdad?, orgías sexuales en los actos de adoración, y los sacerdotes, ¿verdad?, cuando ofrecían los sacrificios andaban desnudos. Y Dios le dice, ¿verdad?, a Aarón, ustedes no van a actuar como los sacerdotes mundanos, ustedes van a usar calzoncillos largos, no van a mostrar su desnudez en mi santuario, bendito sea el nombre del Señor. Aquí también Dios nos está enseñando algo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Se imaginan que yo como pastor menor viniese al púlpito, ¿verdad?, con zunga a predicar la palabra del Señor acá, ¿verdad?, mostrando las piernas, ¿verdad?, los glúteos, ¿ya? O que una mujer venga, ¿verdad?, acá al púlpito, bendito sea el Señor, con minifalda. Eso Dios nos está enseñando algo. Tenemos que venir, ¿verdad?, de forma decorosa, de forma decente a ministrar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, el altar es lugar sagrado. El altar es lugar para enseñar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. El altar, hermano, no es lugar, bendito sea el Señor, para venir a predicar la palabra y después estar cantando, ¿verdad?, música de Leodán, canciones de Leodán, ¿verdad?, o hacer otra cosa, a no ser servir al Señor. No podemos mezclar las cosas. Cuando pasa eso, hermano, está saliendo fuego extraño del altar. Y Dios nos agrada de eso. ¿Se imagina, hermano, que Aarón, bendito sea el Señor, tomase relajadamente las cosas del Señor, como lo hicieron sus hijos, que entraron, ¿verdad?, y ofrecieron incienso, fuego extraño? ¿Qué es lo que pasó, hermano? Salió fuego y los consumió, hermano, los mató, porque Dios nos agradó. Amén. Entonces, amado hermano, ese día, bendito sea el nombre del Señor, tenían que entrar, ¿verdad? El sumo sacerdote tenía que entrar con un efod de lino y con una mitra de lino, bendito sea el Señor. Sacarse las ropas reales, ¿verdad?, y entrar lo más humilde delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me siguen? Amén. Luego, el sumo sacerdote echaba suerte, dice, sobre 2 cabritos, ambos igualmente sanos y sin tacha, que había provisto la asamblea de los hijos de Israel. Esto está en Levítico capítulo 16, versos 5 al 7. Dice, se echaban suerte sobre ellos para determinar cuál de los dos sería sacrificado a Jehová como ofrenda por el pecado, y cuál se enviaría al desierto llevando los pecados de ellos como macho cabrío para Azazel. Explico, ¿qué significa esto? Para hacerlo, ¿verdad?, más resumido, porque no puedo leer todos los textos bíblicos. Aquel día, ¿verdad?, el sumo sacerdote se colocaba, ¿verdad?, el efod, se colocaba la mitra, bendito sea el Señor, ¿verdad?, la ropa, lo más humilde posible, los calzoncillos largos, y ofrecía primero un toro, ya derramaba la sangre del toro, y después de un cordero, bendito sea el Señor, y entraba a la presencia del Señor. Luego se apartaban 2 corderos, 2 machos cabríos, 2 cabríos, bendito sea el Señor, uno para Jehová, dice la palabra, y uno para Azazel. ¿Ya? Estos 2 corderos, hermanos, eran para hacer expiación por los pecados del pueblo, de la nación.
el toro, el primer toro y el primer cordero, ¿verdad?, que se ofrecía por los pecados de Aarón y la tribu de Leví. Pero los dos machos cabríos, bendito sea el Señor, que eran apartados, ¿verdad?, eran para hacer expiación. ¿Por qué? Por el pueblo, por la nación de Israel. Vamos allá, vamos a abrir nuestra Biblia. Levíticos capítulo 16, versos 5 y 7. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán ¿cuántos machos? 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, dice. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Verso 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Dónde se presentaban los 2 machos cabríos? En la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte sobre Aarón, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacían, hermano? Agarrar a estos 2 machos cabríos, ¿verdad? Echaban suerte. ¿Ya? ¿Cuál va a ser sacrificado? ¿Cuál vamos a mandar para el desierto? Porque había uno que mandaban para el desierto. Si salía por Jehová, ese era, ¿verdad?, ofrecido en el altar, ¿ya?, para poder expiar los pecados del pueblo de Israel. Y el que salía, ¿verdad?, escogido por Azazel, bendito sea el Señor, el sumo sacerdote, ¿verdad?, o un sacerdote lo agarraba, ¿ya?, le ponía las manos en la cabeza a ese macho cabrío y oraba y traspasaba simbólicamente todos los pecados de Israel sobre aquel macho cabrío. Y decía: Señor, la nación ha pecado, la nación, Señor, te ha fallado, hemos sido infieles, hemos, ¿verdad?, adulterado, hemos mentido, hemos robado, qué sé yo, ¿verdad?, hemos estafado, hemos engañado, bendito sea, todos los pecados que usted puede imaginarse. Y le colocaban la mano al macho cabrío por Azazel, que había salido escogido por suerte, y luego lo tomaban y lo llevaban al desierto y lo soltaban. Y el macho cabrío, ¿verdad?, se perdía en el desierto. Simbólicamente aquel macho cabrío por Azazel, ¿verdad?, estaba llevando todos los pecados de la nación. De esta forma, bendito sea el Señor, se expiaba los pecados, bendito sea el Señor, en Yom Kippur, en el día del perdón. Y el sumo sacerdote entonces entraba al lugar santísimo, ¿verdad?, ofrecía incienso y llevaba la sangre de aquel toro, de aquel, ¿verdad?, cordero, bendito sea el Señor, delante del propiciatorio, ya, donde estaban los 2 querubines, y esparcía la sangre, porque eso representaba el trono de Dios, para hacer expiación. ¿Por quién? Por el pueblo. De esta manera, amado hermano, escuche bien, se expiaba los pecados en aquella época. De esta manera, bendito sea el Señor, ¿verdad?, se perdonaba los pecados en aquella época, bendito sea el Señor, en Yom Kippur, bendito sea el Señor, ¿ya? De esta forma, ¿verdad?, el día de la expiación, los días de Moisés y el templo, se expiaban los pecados, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Los hermanos me entendieron, amén. Gloria a Dios. Ahora, punto número 2. No voy a entrar más en detalle, ¿verdad?, acerca de los sacrificios, ¿ya? No voy a entrar más en detalle en esto, ¿por qué? Porque me llevaría mucho tiempo. ¿Qué pasó, verdad, con la destrucción del templo en el año 70? ¿Ya? En el año 70 el templo es destruido, los romanos destruyen, amado hermano, el templo. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Y como no hay templo, ¿verdad?, no había ¿qué? No había altar, hermano. No se podían ofrecer más los sacrificios. Con la destrucción del templo en el año 70 cesa la observancia según ordena la ley. ¿Por qué cesa? Porque ya no hay más templo, no hay más altar. Ya no pueden ofrecer, ¿verdad?, que el toro, ya no pueden ofrecer aquellos 2 machos cabríos, porque ya no hay templo. A pesar de los que se adhieren al judaísmo, todavía celebran el día de la expiación. Esta celebración casi no se asemeja en nada a la que Dios instituyó en su palabra, puesto que en la actualidad no hay ni tabernáculo, ni altar, ni arca del pacto. Ni se le llevan a cabo sacrificios de toro y machos cabríos, ni existe un sacerdocio levítico. ¿Ya? O sea, no existe, hermano. No hay más. ¿Ya? En un futuro va a haber, ¿verdad? Pero en este momento no hay, como no hay altar. No hay, bendito sea el Señor, sacerdocio levítico. No está el arca del pacto. Entonces, ¿cómo van a celebrar, verdad, tal cual se celebraba en los tiempos de Moisés el día de Yom Kippur? No se puede. ¿Ya? Posterior a la destrucción del templo, los rabinos, para mantener vivo el mandamiento y la fiesta, continuaron celebrando la fiesta. Y en lugar de sacrificio,
Se añadieron las tefilás, las oraciones. La palabra oración en hebreo es tefilá. Se añadieron las tefilá, las teshuvá, los arrepentimientos o ayuno, y la tesaká, o sea, las buenas obras o dar limosna. Ahora presta atención y mira acá adelante un momento, por favor. Como ya no hay templo, y los rabinos querían mantener viva la costumbre de celebrar Yom Kippur, porque Dios lo había ordenado de forma perpetua, como ya no hay templo, como ya no hay altar, los rabinos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dejamos de celebrar o seguimos celebrando? Pero ¿cómo, verdad, reemplazamos el templo? ¿Cómo reemplazamos el altar? Vamos a reemplazarlo ¿con qué? Con tefilá, con oraciones, con teshuvá, con arrepentimiento y ayuno, y con sedaká, buenas obras. O sea, ellos le enseñan al pueblo, ¿verdad? ¿Qué le enseñan? La alajá que enseña. Enseña, bendito sea el Señor, que se puede hacer expiación por el pecado, se puede alcanzar el perdón haciendo ¿qué? Oraciones, arrepintiéndose, ayunando y haciendo buenas obras, dándole una moneda al pobre, ayudando a una ONG, ¿verdad? Bendito sea el Señor, con una buena ofrenda o una buena ayuda, como usted quiere decir, ¿verdad? De esa forma ellos piensan, bendito sea el Señor, que alcanzan el perdón. Por eso que hasta el día de hoy en Israel, cuando llega el mes séptimo, el día 10, esto es en el mes de Tisri, septiembre, octubre, se celebra todavía Yom Kippur, ¿ya? Y usted va a ver gente allá en Israel haciendo ¿qué? Tefilá, oraciones en la calle. Usted va a ver judíos de repente en la calle, ¿verdad? Que van a estar con un librito ahí orando. Hacen, ¿verdad? Teshuvá, arrepentimiento, afligen su alma en la sinagoga, ayunan 24 horas, comienzan el día 9 y terminan el día 10. Comienzan con el sonido del shofar y terminan con el sonido del shofar. Y va a haber gente también haciendo tzedakah, haciendo buenas obras para alcanzar ¿qué? El perdón. Tradicionalmente también se observan 5 prohibiciones adicionales en este día, como se detalla en la tradición oral judía. ¿Ya? Las prohibiciones son las siguientes: no comer ni beber, o sea, ayuno. ¿Ya? No usar zapatos de cuero. ¿Por qué? Porque el zapato de cuero, ¿verdad?, es muy ostentoso. Entonces tienen que andar lo más humilde posible ante la presencia del Señor, como lo hacía el sumo sacerdote, que se sacaba su ropa real, ¿verdad?, e entraba de lino con un efod de lino. No bañarse ni lavarse, o sea, el día 9 hasta el día 10 nadie se baña, nadie se echa champú en la cabeza, ¿verdad?, nadie se echa desodorante, nadie se echa perfume, ¿ya? O sea, andan más fuerte que el metro, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? No ungirse con perfume o lociones, no mantener relaciones conyugales, ¿ya? O sea, es ayuno completo, hermano. Yom Kippur, día del perdón. Ellos se concentran en alcanzar el perdón. ¿Ya? ¿Les quedó claro entonces? Ya no se puede celebrar Yom Kippur como en los días de Moshe Rabenu o Moisés, ¿ya? O los Cohen Agadol, ¿ya? O los sacerdotes de la época. Hoy se celebra Yom Kippur, como ya no hay templo, como ya no hay altar, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que reemplazó el altar? ¿Qué es lo que reemplazó el templo? La sinagoga, las tefilá, las oraciones, las teshuvá, el arrepentimiento, el ayuno, y las sedaká, o sea, las buenas obras. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Prohíben, ¿verdad?, comer y beber, usar zapatos de cuero, no se bañan, ya no se ungen con perfume y se abstienen de relaciones sexuales, el matrimonio. ¿Ya? Por eso que usted cuando va en esta fecha, ¿verdad?, a Israel, el día 10, ¿verdad?, el mes séptimo, cuando se celebra Yom Kippur, todo el mundo para. A todo esto quiero contarle algo. Como en el día de Yom Kippur, ¿verdad?, no se hace nada, es un día Shabbat de descanso, ¿ya? Los enemigos de Israel han aprovechado esto, porque saben que ese día los judíos no pueden trabajar. Y en el año 1973, para que usted sepa, y eso está en la historia, usted lo puede buscar después en internet, ¿ya? En el año 1973, el 6 de octubre de 1973, ¿ya? Tanto Siria como Egipto, ¿verdad?, atacaron a Israel justo en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Porque sabían que ellos estaban haciendo tefilá, oración. Y muchos estaban en el muro en la mente y muchos en sus casas. Y atacaron a Israel, se levantó Siria y Egipto y todos los países árabes contra Israel. Israel estaba solo, pero Israel los venció.
Porque Dios estaba con Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted ve, ¿verdad?, que a pesar de que ellos observan de esta forma el día de Yom Kippur, bendito sea el Señor, la presencia de Dios está ahí. La presencia de Dios está ahí para guardarlo, para protegerlo. Amén. Ahora, cumplimiento antitípico. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Jesucristo, ¿verdad?, vino a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es un antitipo. ¿Qué es lo que es un antitipo, Pastor Alejandro? Es una realidad del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo. Por ejemplo, el altar es un antitipo de Cristo. ¿Por qué? Porque el altar, ¿verdad?, representa que la cruz del Calvario donde murió Jesús. Porque ahí moría el Cordero. El lavacro donde el sacerdote se lavaba las manos es un antitipo, ¿verdad?, de la persona de Cristo que nos limpia, que nos lava. ¿Ya? El candelabro, ¿verdad?, es un antitipo de la persona de Cristo porque representa a Cristo en el Nuevo Testamento. Es una realidad del Antiguo Testamento representada en el Nuevo Testamento. El candelabro, ¿por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que hacía el candelabro? Iluminaba el tabernáculo, iluminaba el templo. ¿Ya? O sea, Cristo, esta fiesta de Yom Kippur es un antitipo de la persona de Cristo. Yom Kippur representa la persona de Cristo. Los sacrificios, tanto el toro, ya el macho cabrío, el sumo sacerdote, todo eso son figuras de la persona de Cristo. Amén. Dice acá, mientras el día de la expiación se observó como estaba prescrito, sirvió, al igual que otros rasgos de la ley mosaica, a modo de representación de cosas mucho mayores. Un estudio cuidadoso de esta observancia a la luz de la declaración inspirada del apóstol Pablo revelan que el sumo sacerdote de Israel y los animales que se usaron en relación con esta celebración tipificaron a Jesucristo, ¿ya? Dice, y su obra de redención a favor de la humanidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. O sea, él viene siendo, ¿verdad?, todos estos sacrificios de Yom Kippur, todo lo que se hacía en Yom Kippur, representaba, amén, la persona de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice, en su carta a los Hebreos, Pablo muestra que Jesucristo es el gran sumo sacerdote antitípico. ¿Ya? Aquel sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo era una figura de Cristo, del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Vamos a Hebreos, vamos allá a Hebreos capítulo 5. Abra su Biblia. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 5. Manténgala abierta en el libro de Hebreos porque la vamos a ocupar. Hebreos capítulo 5, verso 4 al 10. Vamos a leer solamente el verso 4 y el 10. Hebreos capítulo 5, versos 4 y 10. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue, ¿quién? Aarón. ¿Quién llamó al sacerdocio a Aarón? Fue el propio Dios. Ahora verso 10. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Cristo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ya? A Dios, a Aarón lo llamó Dios para el sumo sacerdocio terrenal. Y entraba en el lugar santísimo terrenal, el tabernáculo terrenal. Pero Cristo fue llamado a un sumo sacerdocio superior. ¿Ya? No conforme a la orden de Aarón, sino de Melquisedec. O sea, un sacerdocio perpetuo. Porque Melquisedec, ¿verdad?, es una figura del Antiguo Testamento que no tiene genealogía, no se sabe quién es el papá, quién fue la mamá, por lo tanto representa, era sacerdote, ¿verdad? Por lo tanto Abraham le dio los diezmos, ¿ya? Bendito sea el Señor, dice que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿ya? No tenía principio de día, no se sabía quién era el papá, quién era la mamá, representaba un sacerdocio eterno. Jesucristo, dice acá el escritor de los Hebreos, es, ¿verdad?, declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bendito sea el Señor, porque el sacerdocio arónico, ¿verdad?, se traspasaba de padre a hijo. No era perpetuo porque morían, por mano. Moría Aarón, murió Aarón, después vino Eleazar, después de Eleazar vino otro, después del otro y así. Pero Cristo es sacerdote para siempre, eterno. Amén. Por lo tanto, ese sacerdocio, ¿verdad?, de Aarón
representaba una figura, un antitipo del sacerdocio de Cristo. El apóstol también indica que la entrada del sumo sacerdote en el Santísimo, una vez al año, con la sangre de los animales sacrificados, prefiguraba la entrada de Jesucristo en el cielo mismo, con su propia sangre, para hacer expiación a favor de aquellos que ejercen su fe en su sacrificio. Por supuesto, como Jesucristo no tenía pecado, no tuvo que ofrecer sacrificio alguno debido a los pecados personales, como debía hacerlo el sumo sacerdote de Israel. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si no, tendríamos que estar igual que los judíos celebrando Yom Kippur todos los años. Estaríamos con miedo. ¿Saben cómo se le llaman los 10 días que anteceden a Yom Kippur? Amén. Le llaman los días terribles, porque todo el mundo está con miedo de no quedar, ¿verdad?, en el libro de las buenas obras, de que no quedar, ¿verdad?, escrito en el libro de Dios, bendito sea el Señor, el cual define cómo va a ser el año. Le llama los días terribles. Todo el día, toda la gente anda pidiendo perdón. Cristo, dice la Biblia, ¿verdad?, que entró una sola vez, bendito sea el Señor, no con sangre animales, sino con su propia sangre. Amén. Aleluya, alabado sea el Señor. Entró, ¿verdad?, al trono de Dios y se presentó, ¿verdad?, con su propia sangre de una vez por siempre. Por lo tanto, claro, podemos celebrar Yom Kippur de forma simbólica, recordar que era el día de la expiación, pero Cristo ya nos perdonó, bendito sea el Señor. Una vez no tenemos que estar ofreciendo, ¿verdad?, toro, machos cabríos, no tenemos que estar ofreciendo cordero. Imagínese usted, hermano, viniendo al templo, ofreciendo todos los cultos un cordero. Sale caro, hermano. Tendría que vender el auto y comprar, ¿verdad?, criar vacas, bendito sea el Señor, y corderos para poder estar ofreciendo en todos los cultos, hermano. Amén. Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Aleluya. Hebreos capítulo 12. Vamos allá. Capítulo 12, verso 24 y 28. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Ya? Versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Ya? Entonces, amado hermano, Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre animales, sino con su propia sangre. El apóstol Pablo, para terminar ya, mostró que como no era posible que la sangre de toro y de machos cabríos borrase los pecados, Dios le preparó a Jesús un cuerpo que se mostró dispuesto a sacrificar cuando se presentó para bautismo. Y de acuerdo con la voluntad divina, los seguidores de Cristo han sido santificados mediante el ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, verso 1. Le estoy mostrando con la escritura, bendito sea el Señor. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Mire qué importante este versículo, hermano. La ley es sombra ¿de qué? De los bienes venideros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Era un antitipo. La ley representaba, ¿verdad? Todos estos sacrificios representaban a la persona de Cristo. Pero ¿cuál era el problema? Dice que no podían hacer perfecto a quienes se acercaban. O sea, no le podía dar el perdón completo, definitivo. Tenían que estar todos los años, ¿qué? Ofreciendo sacrificio, como lo hacen hoy los judíos en Israel, hermano. Todos los años están haciendo teshuvá, arrepentimiento, ¿verdad? Todos los años están haciendo buenas obras para poder quedar inscritos en el libro bueno de Dios, para que el año les vaya bien ese año. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros en cualquier momento, ¿verdad? Si pecamos, podemos doblar nuestra rodilla en nuestra casa, en la iglesia donde estamos, y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y ser limpio por la sangre de Jesucristo. Hermano, esto no tenemos que tomarlo a la ligera. Esto es importante, hermano. Esto es importantísimo. Versículo 10 del capítulo 10, para ir terminando ya. En esa voluntad somos santificados,
¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Repito, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. O sea, Jesús ofreció su cuerpo como ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Repito, el judío del Antiguo Testamento tenía que estar todos los años ofreciendo toros, todos los años ofreciendo cordero, y era un ciclo, hermano, que no paraba. Pero Jesucristo solo una vez, bendito sea el Señor, para siempre celebró Yom Kippur, el día del perdón, de la expiación. Un día Cristo vino a tu vida, usted abrió su corazón, le pidió perdón a Dios, y Dios de una vez para siempre te perdonó. Para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Alabado sea el Señor. Usted está perdonado para siempre. El ladrón en la cruz, ¿verdad? Pidió perdón en la cruz, no ofreció ni un toro, no ofreció ni un cordero. Simplemente dijo: Señor, yo sé que soy ladrón, yo sé que estoy pagando por mis culpas, pero acuérdate de mí en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, fue perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué maravilloso es esto. Bienaventurados los que son perdonados, cuyos pecados son perdonados por el Señor. Amén. Esto es, verdad, la fiesta de Yom Kippur, o el día de perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hoy podemos, sí, simbólicamente celebrar, ¿ya? Celebrar, amén, el día de Yom Kippur. Amén. Pero no celebramos los sacrificios que se hacían. Celebramos que Cristo, una vez para siempre, ¿verdad?, nos perdonó. Una vez para siempre entró al lugar santísimo de la presencia del Señor y alcanzó, no a través de la sangre de animales, sino a través de su propia sangre, alcanzó el perdón, la sanidad para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor en esta tarde ya. ¿Qué hora es? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a agradecer a Dios por este sacrificio maravilloso. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Señor amado, gracias por derramar, Señor, no la sangre de animales, sino tu propia sangre, Padre mío. Señor, y perdonarnos de todos nuestros pecados, y limpiarnos, y sanarnos, Padre mío. Gracias, Padre mío, porque no tenemos que estar ofreciendo sacrificios. No tenemos que estar haciendo largas tefilá, oraciones, Señor amado, o estar haciendo teshuvá todos los días, arrepintiéndonos, Padre mío, a cada momento. Oh, Señor amado, sabemos que no somos justificados a través de ser acá, Señor, de buenas obras, sino que somos justificados, somos limpios, somos salvos por la fe en ti, Señor. Por la fe en tu sacrificio, Padre mío, porque tú entraste, Señor amado, al lugar santísimo, no de un tabernáculo terrenal, sino en la misma presencia del trono de Dios, Señor. Y ahí alcanzaste para nosotros eterna salvación, eterno perdón, Padre mío. Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias, Padre mío, por tu bendición, Padre. Te damos gracias en esta hora, en nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Próximo jueves vamos a estar estudiando Rosh Hashanah. Amén. Esta otra fiesta con vocación judía. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar entendiendo de qué se trata.